Pero tenemos el problema del orgullo, de la prepotencia. Hoy tenemos el caos de los títulos y de las posiciones. Nadie quiere ser llamado pastor, un simple pastor o un simple evangelista. Ahora todo el mundo es apóstol. Nadie quiere ser llamado pastor, un simple pastor. 3 calidades de un apóstol. Si no la tiene, no lo es. Primero, tiene que haber visto el Señor Jesucristo. La mayoría de ellos, o si no todos, no han venido, no han visto al Señor Jesucristo. Segundo, tiene que tener los 9 dones, como el apóstol Pablo. Ninguno de ellos, absolutamente nadie en Chile tiene los 9 dones. Nadie. Porque si tuviera los 9 dones, Chile estaría bajo un fuego del poder del Espíritu Santo extraordinario. Entonces, no son apóstoles. Y tercero, tienen que ser pioneros, fundadores de iglesia. No son pastores. Si no ha visto al Señor Jesucristo, si no tiene los 9 dones y no es pionero, no es apóstol. No se debe usar la palabra apostelo en el griego, apóstol, ser solamente enviado. Un misionero es diferente. Un misionero es distinto. Entonces no son apóstoles. Es como Pablo decía, los falsos apóstoles de Cristo. Como el Señor Jesucristo dijo a una de las iglesias del Apocalipsis, se dicen apóstoles, pero son una sinagoga de Satanás. Son una sinagoga de Satanás. Hombres orgullosos, hombres prepotentes, verdaderos hijos del diablo, que están para destruir a la iglesia chilena y a la iglesia a nivel mundial. Todos quieren ser apóstol. El apostolitis, eso no existe, eso no es bíblico, eso no está en la escritura. Eso es producido por el ego, por la arrogancia y por la prepotencia. Somos pastores, evangelistas, maestros, misioneros. Oh, somos hombres que caminamos humildemente delante de Dios. Esa es la verdad, pero nadie quiere decir. Si tu pastor en tu iglesia se llama apóstol, salga de su iglesia. Usted está yendo al infierno junto con él. Esto no existe. Eso no es bíblico. Si su pastor es apóstol, diga que Josué Irión le dijo que él es un mentiroso. Puede decirlo, yo me atengo a la consecuencia. Es mentira. Apóstol. No le basta ser un simple pastor, un simple evangelista. Apóstol es grandeza, es posición, es destaque, es peso. Es el síndrome de Lucifer. Es síndrome del orgullo y de querer ser más que los demás. Apártese de él, salga de su iglesia hoy. Estás caminando al infierno junto con él. Pero nadie quiere oír, nadie quiere hablar. Oh, usted me trajo de muy lejos. Usted invirtió mucho dinero en el Congreso. Usted invirtió en pasaje, invirtió en comida y invirtió en ofrenda para que yo no hable la verdad. Oh, no, siento mucho, Chile. Usted va a oír la verdad. Oh, usted va a oír la verdad. Oh, usted va a oír la verdad. Usted va a oír. Fue mucho dinero invertido para este Congreso. Usted va a oír. Y la verdad es que estos hombres están impidiendo el avivamiento en Chile. Pero Dios los va a llevar. Dios los va a acabar con ellos. Eso te terminará en el nombre del Señor Jesucristo. Alábalo, alábalo, alábalo. No hay adoración, no hay nada. Lo que hay a veces es una brincadera. Lo que hay es una cosa de exhibir lo que hay en su carne. Pura emocionalismo, puras situaciones que no conducen. Y mucha gente de ustedes que ministran a los jóvenes, por favor, acaben con ese mensaje ilusionista. Metan la palabra de Dios. Eso de llegarle a decirle a la gente, porque es lo que oyen por allá por otra parte, campeones. Eso es levantar la autoestima.
Y ellos se motivan momentáneamente y hablarles con una terminología diferente. Pero ¿por qué no los llevan a un compromiso con Dios? ¿Por qué no trazan esta palabra para que esa palabra penetre y esa palabra los traspase y esa palabra traiga verdadero arrepentimiento y tengamos una juventud de verdad que dé frutos dignos de arrepentimiento? No campamentos donde van a brincar, no campamentos donde se va a hacer cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios, que no se encienda el verdadero fuego, porque usted puede encender una fogata, pero eso es para despertar la carne, pero no para despertar el espíritu. Se apaga la fogata y se queda muerta el alma, muerto el espíritu, porque eso no transmite vida. Lo único que transmite vida es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Solo ella es la que transmite vida, lo demás no transmite vida, es la palabra de Dios. Y algunos se quedan con lo que han visto a otros que ya no están con nosotros, que comenzaron a alimentar y a dejar participar gente. Por ejemplo, también a traer grupos de otros lugares que, porque son entre comillas cristianos, y los traen y los dejan participar ahí, pero le están dando un mensaje objetivo a la gente y le están diciendo: mire, pueden ser como estos, porque los están colocando como ejemplo, como modelos. No, hermano, así se enoje quien se enoje, no le dé el mensaje, el altar a nadie que no cumpla con esta palabra. No le dé el mensaje y el altar a impíos. ¿Por qué en ocasiones se ha perdido el buen sentido de la adoración y de la alabanza? ¿Por qué? Porque muchos de los hijos de los pastores son los directores de las agrupaciones, de los coros. Ellos son los que presiden y ellos no han tenido un encuentro con Dios. Ellos son impíos, religiosos, metidos en las casas pastorales y metidos en los altares. Y muchas veces el pueblo consciente, por ser como es el pastor, nadie se atreve a decir nada. Y hay una murmuración que afecta, que rechaza la presencia de Dios, porque el pueblo está inconforme, la gente no está siendo alimentada, la gente está siendo estropeada, la gente está siendo lastimada, porque les han colocado a directores de alabanza, a impíos, a gente con otra mentalidad, con otro conocimiento, sin haber pasado por el Calvario, sin haber pasado por donde tiene que pasar. Ellos son los que le guían a la alabanza. Entonces por eso meten cuanto ritmo mundano, carnal que encuentran en la calle, lo quieren meter. Por eso usted ve en muchos otros lugares cómo anda, hermano. Vaya, mire por la televisión a gentes que llaman disque cristianos. Vaya, éntrese a otros lugares donde supuestamente alaban a Dios y usted no ve que eso sea alabar a Dios. Parece una discoteca, parece cualquier otra cosa menos templo y casa de Dios, puerta del cielo. Se descuidó y dejó que sus hijos tomaran las riendas del templo, del hogar, de Israel. ¿Y no es eso el pan de cada día hoy en día? Perdón la redundancia. Es que como en mi hijo, como la hija es la que está ahí encargada, y la hija, mírele cómo se viste la hija. ¿Dónde se pone la falda la hija? ¿Cómo se viste el hijo? ¿Cómo se peina el hijo? ¿Cómo va a poner en el altar? El vestido de los hijos, ¿cómo es? ¿Como gente que ministra en el altar o como gente de la calle? Pero la gente, ay, como es el hijo, ay, es mejor tenerlo ahí
que tenerlo por allá en la calle. Si yo no lo dejo ministrar, se me va para un bar. Si yo no lo dejo ministrar aquí, se me va, no viene al culto. Y así hay muchas madres haciéndole presión a los hombres, a los esposos, porque son las primeras en llorar y las primeras en reclamar y en primera hacerle la guerra cuando el hombre trata de ponerse los pantalones y de poner la palabra donde tiene que ponerla. Hermano, si hay que poner en disciplina a su esposa, póngala, pero sea valiente para mantener la palabra, para mantener la doctrina, para mantener la santidad. Pero la gente se va acostumbrando. El primer día que hablaron, uy, se los cogió hasta no pudieron dormir y le tuvieron que ir al médico porque les subió la presión. Pero después, como eso siguió, se fue continuo, se van acostumbrando ya. Cuando les hablan, su hija estaba por allí en un motel, salió de esto, salió de otro. Sí, ella es un poquito traviesita. Que su hijo, mire, acabó de robarse allí. Ay, hermanito, oren por mí, tengo una carga. Él es un poquito inquieto, pero ay, ayúdeme, hermanita. Pero no los ponen en el sitio, no los sacan de su casa, no les hacen respetar la iglesia, no les hacen respetar el altar. Ese es el deterioro, hermano. Usted ve que donde se ha metido la mundanalidad, escudriñen por dónde se ha metido. Se ha metido por los hijos de los pastores y por la esposa del pastor. ¿Qué dicen ustedes? Sí, por ahí es que ha asomado. Si la iglesia ve a una mujer andando a cabalidad, la mayoría de la gente que es espiritual y que tiene temor de Dios quiere andar conforme a esa otra mujer, porque ella se está convirtiendo en un ejemplo, en un modelo. Se pierde el compromiso con Dios y entonces comenzamos a permitir que gente impía, que gente pecadora, que gente mundana, que gente que no ha tenido un encuentro personal con Dios, que no ha nacido de nuevo, que no ha sido tocada por Dios, que la palabra no le ha ministrado, que la palabra no ha pulsado cual espada y ha traspasado su corazón, permitimos que ellos ministren en el altar, que se suban allí a predicar, que se suban a dirigir la alabanza, que sean los maestros o los instructores o conductores o líderes de alabanza. Y hoy se les llama ministro de alabanza, salmista, porque aprendemos un lenguaje que va por ahí, por el aire, por todas partes, y son palabras como llamativas, como que dan otro tono. Y entonces comenzamos a permitir que impíos, gente que no ha nacido de nuevo, gente que no ha tenido un compromiso con Dios, gente que no conoce la escritura, gente que no conoce la palabra, que no conoce al Dios de la escritura, ministre. Aleluya. Sí, porque uno sabe, algunos hermanos han pasado muchas cosas que uno después se entera. En los hogares, los hijos fornican, los hijos hacen una cantidad de cosas y ellos callados, porque la mujer antes de venirse para la convención le dijo, cuidado, se lo dice al supervisor o al presbítero o a fulano. Y hay presbíteros alcahueteando eso. Y yo digo, ¿dónde están los pastores de esa zona? ¿Dónde están, por amor a Dios, que son capaces de tolerar que una persona de esas cobardes sea el líder suyo? Yo, siendo que alguien me esté liderando y que no ande conforme a la palabra, yo no permitiría que me liderara.
Llamaría al supervisor: mire, fulano no está siendo conforme, mire lo que está permitiendo hacer aquí en la zona, mire lo que está haciendo en estos retiros, mire lo que está haciendo en esto. Porque hay que ponerle cuidado a esto, hermano. Pero más de uno tiembla. Ahí viene el presbítero. Bueno, ustedes le tienen miedo es al hombre y no a Dios. Temor a Dios. Un rato venían aquí, adoraban a Dios, supuestamente sacrificaban a Jehová, pero luego se metían por allá en esos sótanos, en esas partes, en esas grietas por allá, se metían a hacer cosas completamente ajenas a las cosas de Dios. ¿Quiénes lo permitieron? Los sacerdotes. Los sacerdotes se habían desviado, se habían corrompido. Entonces, ¿cuál es el deber nuestro como obreros de Dios? Nuestra responsabilidad es velar por el rebaño que el Señor nos ha confiado y nos ha colocado allí. Es el rebaño del Señor, no es nuestro rebaño. Velar porque el fuego de Dios nunca falte en el altar. Ese era uno de los compromisos que tenía el pueblo. Tenían que velar que el fuego ardiera continuamente y no se apagara. Hoy en día nosotros como obreros del Señor tenemos que velar porque el fuego del Espíritu Santo, la unción pentecostés, no falte en nuestros altares, no falte en nuestras vidas, no falte en nuestras congregaciones. Gloria al Señor. Velar porque quienes ministren en la casa del Señor sean hombres y mujeres fieles y gente santa, gente que ha tenido un nuevo nacimiento, gente que está de verdad con el Señor. Aleluya. Porque si no vamos a tener la pureza, hagámonos un lado, vayámonos a hacer otra cosa, vayámonos a trabajar en otra cosa. Y usted puede hacer lo que quiera, pero en la iglesia del Señor no, en el altar de Jehová no. No, por favor, obreros del Señor, si todavía usted tiene el celo de la palabra, si todavía por usted corre la palabra de Dios, la presencia de Dios, no. Dígale al diablo no, dígale a la mundanalidad no, dígale al adulterio no, dígale a la fornicación no, dígale a los malos manejos de dinero, dígale no. Yo soy un hombre, una mujer comprometido con Dios y estaré allí hasta la muerte. Y si algo no lo pudiera hacer, se tiene que retirar con valentía, con gallardía, reconociendo que estos lugares son santos y que no pueden haber adúlteros, que no pueden haber fornicarios, que no pueden haber ladrones, que no pueden haber nadie mundano, nadie carnal, nadie que no haya tenido un encuentro con Dios, nadie en quien no esté la unción del Santo. Hermano, aunque se enoje, repito, quien se enoje, usted no debe permitir que el altar de Jehová sea manoseado, pisoteado por gente impía, por gente que no conoce a Dios, por gente que no teme a Dios. Hay algunos mercaderes del púlpito, mercaderes de la alabanza, mercaderes de mensajes, mercaderes de las cosas de Dios, pero no son hombres de Dios. Y usted y yo que tenemos el conocimiento y la experiencia con Dios, nuestros altares no podrán ser hollados por gente que no guarda la palabra de Dios. Y si es que no tiene para el taxi, yo le doy, pero llévese esa caja por favor de ahí lo más pronto posible. Que déjeme que fulano de tal, cuando habían dos por allá, dos focos que eran permisivos y mundanos hasta donde no más poder. Fulanos y fulanos, esos son esos mundanos, pero yo aquí no. Ellos no tienen tal vez compromiso con Dios, yo sí. Y yo sí tengo un respeto a la congregación y usted no se parará en ese púlpito. Se fueron, se van enojados, se van diciendo cosas, se van hablando, se van murmurando. Yo prefiero que un impío de esos critique, que un impío de esos me difame, que un impío diga todo lo que le venga a la cabeza, pero que Dios no se desagrade de mí. Yo quiero es agradar a Dios, no a los hombres. A mí no me interesa lo que usted pueda decir de mí. Si yo estoy predicando esta palabra, a mí no me interesa lo que usted piense de mí.
Me interesa lo que Dios piensa de mí. Me interesa agradar a Dios. Y ante todo, yo estoy comprometido y le he dicho cada vez que me voy a parar, le digo: Señor, dame la palabra, pon la palabra, me comprometo a soltarla tal y conforme tú me la pones, duélale a quien le duela, se disguste quien se disguste, yo voy a predicar, yo voy a decir la palabra que Jehová me ponga. Yo le he dicho 1000 veces a la iglesia, al igual, a lo contrario de todos, de la mayoría, que se viven quejando y lamentando y diciendo: mire, yo llevo tantos años sirviendo y que no sé qué, y que tal. Todo, mejor dicho, no pasa un mes que yo no le diga a la iglesia: el día que me vean a mí algo, llamen a las autoridades inmediatas. Y si me salgo y voy a comenzar a hacer daño, por amor a Dios y a ustedes mismos, no me sigan. Porque podré ser lo que sea, pero con la ayuda de Dios no seré un divisionista. Y el día que no pueda, entregaré lo que le pertenece a la obra de Dios y me iré, no a predicar porque ya estoy caído. Me iría a cualquier otra cosa menos a predicar, porque ya no tengo moral. Pero como es gente que hay, porque yo para seguir un caído tengo que estar caído. No puede haber, si hay un hombre de Dios, hay gente de Dios, hay gente de testimonio, gente de principio, y yo debo estar ahí, porque yo también estoy lleno de principios. Pero si ya no estoy, si me he corrompido, tengo que irme al montón de los corrompidos, de gente sin principio, de gente liviana, de gente que perdió la visión, que vinieron los años, le escogió la vejez espiritual. Y ya no tienen mensaje, no tienen palabra, no tienen sino entretenimiento. Entonces tienen que meter el mundo, tienen que traer payasos, tienen que traer músicos, tienen que traer gente que canta reggaetón y otras cosas para entretener a la gente. Pero mientras tengamos al Señor, mientras estemos en la palabra, mientras tengamos en la santidad, no vamos a permitir. Y todos los días: Señor, guarda mi corazón, que no se dañe, que no se contamine, que no se eleve mi alma a cosas vanas, que no importa todo lo que Dios haga, a donde Dios me permita ir o lo que sea, que yo pueda seguir siendo igual, que yo pueda mantener la vida de altar, que yo pueda mantener el celo, que yo pueda mantener la visión, que yo a mí todavía me siga ese fuego que empezó cuando yo empecé. Cuando yo empecé en la vida cristiana, en la vida ministerial, fue bajo un fuego espiritual. Por eso han habido gente que fueron contemporáneos con nosotros, pero se la pasaban durmiendo, que se la pasaban, eran relajados, uno los veía, pero yo no pude imitar esas cosas. Yo sabía que ellos eran flojos, pero yo tenía un celo, un fuego en mi corazón, que yo decía: yo no puedo ser así, yo no puedo ser del montón, yo no puedo continuar la línea de esta gente. Antier llamamos a unos que van a ver: ¿está dispuesto? ¿Es capaz? ¿Quiere o no? Para que nadie, y si alguno de los que están cree que está obligado a ir de presbítero, renuncie ahora mismo, pero déjele a otro que sí pueda hacer lo que tiene que hacer en su zona. Y una de las cosas que tiene que hacer es contener el mal. Amén. Reprender la mundanalidad. Esta obra no va a cambiar y se está caracterizando siempre, y se ha caracterizado por mantener, así nos critiquen los demás, así nos crean que somos anticuados, cavernícolas, como nos quieran llamar, que somos unos pobres fanáticos que no sabemos nada, ni de dónde venimos ni para dónde vamos. No importa, vamos a mantener esta palabra, esta doctrina, vamos a mantener el temor, el respeto, la obediencia a Dios. A todos los que habéis llegado a este vídeo con la disposición de prestar atención. Esta es la tercera parte, y creo que la más importante, del análisis de un supuesto cántico llamado Arrebato, de Nancy Amancio. En el primer vídeo hablemos del poder de declarar que menciona a esta señorita. En el segundo vídeo rebatimos las falsas doctrinas de las maldiciones generacionales también aludidas por Nancy.
Y en este tercer tema, creo que el más importante, ya que es el tema central de lo que ella le dice al diablo cantando, te arrebato lo que es mío, yo le diría a Nancy que no hace falta que le arrebate el arte de mentir al diablo, ya hemos visto cómo se lo ha arrebatado y quién bien lo usa Nancy además cantando, Nancy Amancio no solo sabes decir mentiras sino que además sabes cantarlas. Algo que me ha llamado la atención es la tremenda indiferencia de parte de las hermanitas coristas. No tienen la más mínima intención de saber si lo que están cantando es de Dios o no lo es. Si nos preguntáramos el por qué, la respuesta sería porque lo único que quieren es llevarse ellas la gloria cantando sin importar si lo que están cantando es de Dios o del diablo. Bueno, vamos a escuchar primero la mentira que cantan así para así poder rebatirla y cotejarla con la palabra. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo. Vemos como independientemente de Dios ella mismo le dice al diablo que se apodera de lo que a ella le pertenece. Seguramente Nancy necesita más arte para engañar porque si no es eso, no sé qué puede tener el diablo que tanta falta le hace. El diablo no tiene nada de un verdadero hijo de Dios, primera de Juan 5:18. Sabemos, que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Muy claramente nos dice la Escritura que los que somos verdaderamente de Dios el maligno no nos puede tocar porque el Señor Jesucristo nos guarda. Alguno de ustedes ignorantemente me dirán Juan 10:10 dice el ladrón viene a hurtar, matar y destruir. Pero por favor hermanos, el texto no termina ahí, el texto sigue, y el Señor dijo yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia y si leen los versos 27 y 28 todavía tendremos más respaldo, porque el Señor dijo. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Gloria al Señor. Estando en su mano, ¿quién nos puede arrebatar a nosotros? ¿Y nada de lo que el Señor nos da? También vemos en la ocasión de Job cómo el diablo quiso tentarle y nada pudo hacer sin el consentimiento del Todopoderoso. De un momento a otro Job vio morir a sus hijos, perdió todos sus bienes, su mujer le abandonaba, le alcanzó una lepra maligna, no podía dormir ni de día ni de noche. ¿Y qué es lo que hizo Job? ¿Enfrentarse al diablo y decirle me vas a devolver con creces lo que es mío? Por supuesto que no. En ningún momento, en lo más mínimo, pensó en el diablo. Porque él sabía que el control absoluto estaba en las manos del Dios Todopoderoso. Lógicamente el Señor fue quien le devolvió todo lo que perdió y no el diablo. Hermanos, esta mujer está posicionando al diablo en lugar demasiado elevado, y también eleva a una fuerza inexistente al creyente para enfrentarnos cara a cara con el diablo. Se le está dando una autoridad al diablo que no tiene, y se está atribuyendo ella misma autoridad que no tiene. ¿Estaba Dios ausente cuando la descendencia de Abraham quedó presa en Egipto? ¿Dejando así camino abierto al diablo, para hacer lo que él quisiera? Pues no. Dios dejó a Israel en Egipto y levantó a Faraón para mostrar su gloria. Romanos 9:17. ¿Y cómo fue el pueblo librado? ¿Enfrentándose al diablo? ¿Diciéndole te arrebatamos nuestra libertad? ¿Fue Moisés? Pues no, fue Dios quien libertó al pueblo. ¿Cómo venció Josué todas sus batallas, declarando y decretando? Rotundamente no. Fue Dios quien le daba la victoria. ¿Cómo cayó Israel 8 años en manos del rey de Mesopotamia, en el tiempo de los jueces? ¿Por obra de Satanás? Absolutamente no y mil veces no, fue Dios quien los entregó. Jueces 3:8. Y después de esto Otoniel libertó al pueblo y cómo lo hicieron declarando y diciéndole al diablo que se apoderaban de lo que era de ellos. No, clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová levantó un libertador. Jueces 3:9. Después que murió Otoniel el pueblo volvió a caer cautivo por extranjeros. ¿Fue el diablo quien hizo esto? Nuevamente la respuesta es no. Jehová fortaleció a Eglón rey de Moab contra Israel. Jueces 3:12. Saúl se levantó como primer rey de Israel, lo consiguió él mismo mediante declarar. Una vez más, no. Fue Dios quien eligió a Saúl para rey. Primera de Samuel 9:15-17. Después Saúl fue desechado, ¿fue culpa del diablo? De nuevo tengo que decir que no.
Fue Jehová quien desechó a Saúl. Y sucesivamente podríamos recorrer toda la Biblia y ver que ni el diablo ni el hombre pueden incurrir sin que Dios sea el que mueva los hilos como a él le place. Hermanos, esta señora Nancy Amancio está promoviendo una doctrina en la cual Dios es espectador pasivo, ante un continuo enfrentamiento entre el hombre y el diablo. Si esto fuera así, el hombre estaría totalmente perdido, porque sin Dios el hombre está en dominio del maligno. Primera de Juan 5:19. Pero para los que hemos nacido de nuevo mediante el Espíritu de Dios, el maligno no nos toca. Primera 5:18. Hermanos, Dios está en control. Él tiene toda la autoridad. Nosotros no podemos dar nada bueno, sencillamente porque no tenemos nada bueno. Romanos 3:12. Lo bueno que tenemos es la gracia de Dios, no porque le arrebatemos nada al diablo, que el Señor lo reprenda. Y ese ser nada puede quitarnos si el Señor no se lo consiente. Lucas 22:31. Y en ese caso debemos de resistir y el diablo huirá. Santiago 4:7. Y el Señor, después de probar nuestra fe más preciosa que el oro, es el que nos recompensa cuando el Señor Jesús regrese en su gloriosa y prontísima venida. Primera de Pedro 1:7. Hermanos, no existe ninguna base bíblica que nos respalde que debemos de andar todo el tiempo confrontando al diablo por medio de constantemente reprenderlo, declarar que está bajo la planta de tu pie y cosas similares. Lo que debemos hacer es no ignorar sus maquinaciones para que no nos gane ventaja alguna. Segunda de Corintios 2:11. Porque ¿de qué te sirve constantemente reprender y decir que le pisas la cabeza? Si viene una falsa profeta como Nancy Amancio y te crees todas sus falsas doctrinas y después tú mismo las promueves, incluso las cantas. Les voy a decir algo que seguramente los coristas ingenuos que no examinan lo que cantan en sus congregaciones, han pensado. Cierta ocasión un cazador disparó a un ave cuya especie no está permitida para la caza, por la razón de que dicha especie se encuentra en peligro de extinción. El cazador era consciente de lo que hacía. La Guardia Rural detuvo al cazador por el delito cometido. Ese mismo día, en la misma zona, otro cazador hirió a un ave de la misma especie que hirió el anterior. A este segundo cazador también detuvo la Guardia Rural a pesar de que este otro no era consciente de que estaba cometiendo un delito, pero fuese consciente o no quebrantó una ley y tuvo que pasar a juicio. Lo mismo sucede con los coristas que promueven cánticos de falsos profetas, aunque no lo sepan, están participando en las labores de los falsos profetas. Y seamos realistas, es posible que por poco tiempo uno no sepa, pero si estás un tiempo promoviendo algo falso dentro de la iglesia, más tarde o más temprano los verdaderos cristianos te van a delatar y tu pecado será más grave cuando resistas a aceptar la verdad. El apóstol Juan despidió su primera epístola con este mensaje: guardaos de los ídolos. Cuánta falta nos hace tener cuidado de hacernos de nosotros mismos nuestro propio ídolo, porque por la razón de sobresalir en medio de la congregación no nos importa si lo que hacemos es de Dios o no. Hermana, tú que cantas en tu iglesia este cántico de Nancy Amancio, sepas que estás haciendo la labor de una falsa profeta, y por lucir en medio del pueblo estás elevando al diablo a una posición que no tiene, diciendo que te apoderas de lo que te pertenece, que supuestamente lo tiene él. El Señor Jesús dijo en Juan 12:31, el príncipe de este mundo es echado fuera. El Señor ya lo venció. Si tú permaneces en él, el diablo no tendrá nada en ti. Ni de ti. Si no permaneces en el Señor, te quedas con Nancy Amancio solamente y tus falsos cánticos. Pongan los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que para eso vino a la tierra, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Busquemos la verdad escritural por medio del Espíritu Santo, y la paz y la santidad sin cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Dejen ya de enfrentar y arrebatar y limítense a seguir el verdadero evangelio. Ahora vamos a ver otro punto que es necesario destacar. Para ello vamos a escuchar a Nancy. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me Esto es realmente asombroso. No sé si esta chica es consciente o no de lo que está diciendo, pero lo que sí es seguro es que no puede ser más falso todo lo que dice. En este caso lo que canta.
Desconozco si esta mujer padece alguna enfermedad, pero si es así le diría que es el Dios de la Biblia quien la puede sanar, el Señor Jesucristo, no el diablo. Pero tampoco sabemos quién es Dios para ella, viendo todo lo que está diciendo. Nancy se dirige al diablo, para no variar, y le dice que, yo te arrebato a mi familia. Está claro que para ella el Todopoderoso no pinta nada, ella sola independientemente de Dios hace lo que quiere hacer, como quiere y cuando quiere, y esto contra el diablo, ¡ah, pobre ignorante! ¿De verdad la gente se cree esta estupidez? Esto es absurdo, lo que más me asombra no es que se levanten falsos profetas, es la facilidad con que las personas que se creen ser cristianos aceptan esta clase de mentiras. A la vista está, que las personas creen más fácilmente las falsas doctrinas que las verdaderas. Miren hermanos, este texto lo suelen citar los dominionistas para darse apoyo a confrontar continuamente al diablo y ni siquiera saben qué significa este texto. Lucas 10, 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de esto. Los 70 regresaron de su misión impresionados y lo que más les asombró fue el ver que los demonios se les sujetaban en el nombre del Señor. Por lo tanto, este texto no es para que nos subamos en un ring para pelear contra el diablo, sino que el texto nos dice que el Señor ha dado el don a algunos hombres para echar demonios de los cuerpos. Bueno, tenemos que añadir a esto que no todos los cristianos tienen esa autoridad. Primera de Corintios 12, 29, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y Nancy, tú no eres ni cristiana, eres una falsa y mentirosa. Voy a tomar otro texto el cual pueden emplear los falsos profetas para apoyar lo que Nancy canta falsamente, y aclarar su verdadera interpretación. Judas 23, a los que dudan arrebatarlos del fuego. Primeramente tenemos que entender que el contexto de la epístola de Judas es rebatir a los agentes secretos infiltrados en la iglesia, digo agentes secretos porque así se puede entender desde el original griego, entonces teniendo claro el contexto lo que Judas nos quiere decir es que la actividad de los falsos maestros hacen dudar a muchos. No se han apartado del todo de la verdadera doctrina, pero tampoco se han decidido por entero a la herejía. A estos hay que exhortarles ardientemente, corregirlos y convencerlos de la verdad. Pero con la palabra de Dios, no con lo que Nancy enseña declarando, ni decretando, ni nada por el estilo. Por último escuchamos que Nancy le dice al diablo, yo te arrebato los tesoros de los cielos. Esto es espantoso. Hermanos, esto es doctrina de demonios tal y como lo dijo Pablo primera de Timoteo 4. No sé en qué contexto dice esto esa señorita, escuchando esto me quedo perplejo. Es decir, ¿el diablo tiene los tesoros de los cielos? No sé específicamente cuál es la base ata señorita para sostener semejante falacia, pero por supuesto que es una mentira satánica de tantas que dice con tan pocas palabras. Menudo arte que tiene, esta sí que miente más que habla, porque cada 4 letras que pronuncia salen 10 mentiras. Podríamos seguir descubriendo las mentiras de esta mujer con la palabra del Señor, pero por hoy vamos a dejarlo aquí. Y lo romperé de la And I izquierda. will shift it to where it needs to be. Y lo moveré a donde tiene But que it shall estar. not come without turmoil. Pero no vendrá sin It shall not confusión. come without economic shaking. No vendrá sin un sacudimiento But do not be económico. alarmed, says the Lord. Pero no se alarme, dice el Señor. I call you to prayer. Yo les dije, los llamo a la oración. Y cuando oren, I shall raise up one like an Esther, levantaré una como un who shall be Esther, positioned for a time la cual estará posicionada and will shift your nation. por un tiempo y sacudirá a la God says, nación. do you hear the sound of the Spirit in Ecuador? Dios dice, escuchen el sonido del Espíritu en That shall Ecuador, release the voice and the expression of my name. que desatará la voz de mi expresión de My mi name nombre. will be Mi released. nombre se desatará. Says the Lord. Pero no se alarme, dice el Señor. I call you to prayer. Yo les dije, los llamo a la oración. Y cuando oren, I shall raise up one like an Esther, levantaré una como un who shall Esther,
Y el Espíritu de Dios dice: pueblo ecuatoriano, si mi pueblo se unía, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, tengo planes desde el cielo. Y el Espíritu de Dios dice: tengo una mujer que la estoy posesionando para ser presidente de este país. Tengo una mujer, dice el Espíritu de Dios, que la he posesionado desde el cielo. Si mi pueblo ora, si mi pueblo busca, yo mismo cambiaré las leyes de esta nación. Yo mismo cambiaré las leyes de esta nación. En este día decreto y declaro sobre los aires de esta nación: Ecuador, no serás una cenicienta en Latinoamérica, serás un lugar de avivamiento, donde las naciones de la tierra vendrán al centro de la tierra a alabar mi nombre, dice el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios dice esto: voy a sacudir esferas del gobierno, voy a remover individuos que han parado el avance de mi reino. Sembraste en un momento de esperanza, pero no hubo fruto. No fuiste tú, no fue tu semilla, menos tu fe. Vuelve a sembrar, pero en tierra fértil. Melba Jacome a la presidencia con Melba fe. Jacome. Movimiento Ella es Tierra la aspirante presidencial por el movimiento Tierra Fértil. Jacome propone reactivar a los sectores productivos del país y de esa manera consolidar la dolarización. La candidata es pastora evangélica y la palabra de Dios está presente en su propuesta política. Melba Jacome nació en Guayaquil hace 51 años, es ingeniera comercial, es soltera y pastora de la iglesia evangélica. Es la candidata presidencial por el movimiento Tierra Fértil. Nunca ha estado en política. Dice que ingresa en este mundo porque le dijeron. Tengo una palabra de Dios que Él ha dicho que levantará hoy una mujer para gobernar nuestra nación. ¿Eso podríamos considerarlo una especie de revelación? Si usted lo quiere decir, sí, una revelación. Hay una palabra profética que Dios trajo a nuestro país del 2006 y la ha venido confirmando una y otra vez. A ella nada la asusta. Dice que el panorama luce difícil, pero que todo se puede. Pero parece muy complicado ganarle a Rafael Correa. Él tiene unos porcentajes muy altos. A él lo conoce todo el mundo. Así es, humanamente podríamos decir que es difícil, pero estamos viendo aquí la figura de David y Goliat. David dijo a Goliat: yo no vengo en el nombre de David, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y es por eso que yo he tomado este reto, no en el nombre de Melba Jacome, sino en el nombre del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que hace lo imposible posible.
Bien, compañeros, amigos, estamos listos ya en la rueda de prensa que el presidente de la República ha iniciado como reacción a los resultados preliminares que ya han sido conocidos, 56% sobre 29%, con lo cual el presidente Correa pasa a la reelección en primera vuelta electoral. Ahora está empezando su alocución y luego dará paso a algunas preguntas de los periodistas presentes aquí. Escuchemos entonces al presidente de la República. Es por los más pobres y los más débiles. Por ellos estamos aquí, para que la patria finalmente sea de todas y de todos.